el objetivo del encuentro que nos propusimos hoy, por un lado, es socializar las estrategias de evaluación de proceso que nosotros estamos utilizando a partir de la primera corte. Nosotros este encuentro propusimos hacerlo con las dos cortes, con los tutores que están desde el año pasado y con los que ingresaron en el grupo nuevo, para también ver cuáles han sido las experiencias y las dificultades que ha habido en la incorporación, ¿no? en la utilización de la herramienta. Entonces vamos a socializar estrategia de evaluación que la mayoría de los tutores ya lo deben haber recibido por WhatsApp o por correo al cuaderno de seguimiento. Entonces vamos a trabajar sobre eso. Vamos a trabajar y reconocer algunas estrategias pedagógicas, como es la observación directa y la reflexión de la práctica clínica, que son dos herramientas que nosotros estamos utilizando desde hace un tiempo en la formación de recursos humanos. Y por otro lado, vamos a compartir algunas dudas y dificultades en la implementación que está surgiendo en el programa, ¿no? Entonces, cuando quieran interrumpir, esto es solamente a modo de recordatorio, ¿no? ¿Cuáles son las actividades para el primer año de formación? El espacio de formación central es el centro de salud, ¿sí? En algunos lugares funciona en el hospital municipal porque es el único factor de salud, pero en caso de que haya un centro de salud, el espacio de formación ideal es el centro de salud, a donde van 4 veces por semana. En este espacio es necesario que ellos tengan una práctica supervisada, o sea, es importante que atiendan con el tutor, así uno puede ver, ¿no?, el modelo de rol en la formación. El tutor ya habíamos dicho que no hace falta que esté todo el tiempo, pero sí es quien responde y va a acompañar el proceso de formación, entonces sí es importante un acompañamiento directo o indirecto de los médicos de formación. Por otro lado, van a tener, como ustedes ya vieron, y van a ver en la segunda corte, actividades en la comunidad, van a trabajar en la medida que vayamos pudiendo, bastante en actividades en terreno, en la comunidad, que vamos a definir como espacio poblacional de cuidado. Esto va a estar como muy orientado a partir de los portafolios. Esto ya lo vamos a hablar. Y las guardias de 12 horas, que en este caso, en este momento, están haciéndolas en la segunda corte solamente en los municipales. En la segunda corte, dada la pandemia y la dificultad de traslado, no se están haciendo las guardias todavía en los hospitales regionales, ¿no? Las guardias en los hospitales regionales sí es importante que una vez que podamos como acomodarnos se mantenga el mismo día, ¿sí? Porque en realidad ellos tienen organizadas y planificadas actividades en el centro de salud que si vamos cambiando el día de guardia puede eso interferir en la dinámica del centro, ¿no? Entonces, de ser posible, la idea es que se pueda hacer la guardia el mismo día. Esto es como a modo de reconto. Marisa, Sí. sí, quería hacerte una consulta con respecto a las guardias en el hospital regional. Esas guardias no las pueden realizar en el CAPS, porque nosotros, por ejemplo, tenemos 24 horas el CAPS, o esperamos hasta que vayan al hospital. En este momento, solo la segunda corte, todas las guardias las van a hacer en el centro de salud, en el CAPS, hasta que se defina, que la situación se acomode un poco, y nosotros informaremos ya que se regularizaría la situación donde harían las 3 guardias en el centro de salud y las otras 3 guardias, como está planificado, en el hospital regional. ¿Sí? Bien, bien. O sea, Entonces, en este momento sí tendrían que hacer las 6 guardias, si es posible, en el centro de salud. bien, sí, yo empecé con la guardia en el centro de salud, pero se me creó esa duda del hospital, entonces por eso preguntaba. Después Gracias. continuaremos con 3 guardias en el centro de salud y las otras 3 guardias en el regional. Pero eso lo vamos a avisar en la medida que, bueno, que se vaya como normalizando la situación. ¿Sí? Bien, bien, gracias. Uno de los ejes que vamos a trabajar hoy tiene que ver con la evaluación de proceso. Nosotros hemos desarrollado bastante y trabajado sobre la evaluación de proceso como un modo de aprender, ¿no? O sea que en realidad el objetivo es el aprendizaje.
y ir como nosotros, como equipo docente, monitorizando ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, en la evaluación de proceso nosotros vamos a tener un eje, ¿sí?, ordenador, que son los cuadernos de seguimiento. Probablemente todos ya los hayan visto, ¿sí? El cuaderno de seguimiento es un instrumento para el médico de formación. Ellos son los que lo tienen. Es una libreta o un cuaderno donde ellos tienen que hacer registro de todas sus actividades de formación, ¿sí? Entonces, primer punto, este cuaderno es de ellos y ellos son los responsables de completarlos y nosotros de supervisarlos, ¿sí? Vamos a trabajar básicamente, hay otra evaluación de proceso que son los portafolios, que esos son actividades quincenales o mensuales que nosotros realizamos en la práctica. Esas evaluaciones de portafolio en general las corregimos nosotros, el equipo de la facultad, pero sí es importante que ustedes también puedan acompañar, leerlo, involucrarlo, porque esas actividades van muy vinculadas a su trabajo en terreno. Y por otra instancia de evaluación de proceso que van a tener los médicos de formación, es una evaluación escrita más conceptual cada 2 meses que lo hacemos por las páginas, ¿sí? Entonces, como para que sepamos, todos los médicos en formación van a tener como estos 3 ejes o instancias de evaluación. El cuaderno de seguimiento, que es lo que vamos a trabajar hoy. La actividad de portafolio, que eso se hace a través de la página y está vinculada a sus trabajos en terreno. Y cada 2 meses hacemos una evaluación escrita virtual, que es más de situación problema y de más conceptual. Bueno, el cuaderno de seguimiento de las actividades y evaluación del proceso. Entonces, este cuaderno o esta libreta, insisto, lo va a tener cada médico en formación. Este cuaderno consta de distintos aspectos o componentes que ellos van a tener que ir llevándolo a cabo del año. Esto es anual, entonces al cabo del año tienen que terminar de registrar todas estas actividades que ahora vamos a ver. Y también vamos a ver cuál es nuestro rol como docente en esta instancia de evaluación de proceso, que es completar el cuaderno. Este cuaderno de competencias es importante porque es un requisito de CONIAO, que es el centro acreditador. Entonces, además de ayudarnos a nosotros en acompañar el proceso y organizarlo, también es un requisito académico necesario que lo completen. ¿Cuáles son los componentes de este cuaderno? Podríamos decir que tiene 6 partes o componentes. El primero tiene que ver con las actividades, el registro de actividades en el centro de salud. Tiene el registro de actividades en las guardias. Actividades de actualización, que vamos a ver que tienen 24 actividades de actualización que tienen que hacer a lo largo del año. Observaciones directas de la práctica, que tienen que hacer 10, ya vamos a detallar cada una, ¿no? Y después hay una última parte donde el tutor municipal del centro de salud va a hacer una evaluación de los conocimientos y habilidades, esto es semestral, y lo mismo va a hacer el tutor del hospital, valorando las competencias o las habilidades en el espacio de guardia. ¿Sí? Si hay alguna duda. Vamos a ir a la primera parte. En la primera parte del cuadernillo, ustedes van a ver esto que relata como registro de actividades en el centro de salud. Acá hay varios cuadros donde hemos detallado cuáles son las habilidades y destrezas que ellos, los médicos de formación, deberían adquirir en el centro de salud. Esto también a nosotros nos va a servir para ir valorando los espacios de práctica, porque si hay competencias que deben realizar en el primer año y no lo han realizado, tenemos que buscar otro espacio para que se puedan formar, para complementar estos aspectos y estas habilidades, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer en esto? Ellos tienen que registrar
¿cuántas veces han hecho estas competencias? ¿Sí? Entonces nosotros podemos ver, primero, hay una fila con una competencia, la primera sería atención integral del niño, el niño nacido a término, organización familiar, desarrollo, rastreos, inmunizaciones, prevención de accidentes, suplementación, que está relacionado a los cuidados del recién nacido. Entonces abajo hay una serie de espacios donde tienen que marcar cuántos niños o niñas han realizado el acompañamiento en esta etapa de la lactancia, ¿sí? Abajo hay otra competencia, como es el seguimiento ambulatorio de niño con bajo peso al nacer y prematuros. Lo mismo, ellos tienen que marcar qué número de veces, abajo, han realizado estas consultas. En edad escolar, rehabilitación nutricional de bajo peso, baja talla. Hay distintas competencias, yo solamente he puesto la primera de ejemplo, pero sí es importante que ustedes la miren, la revisen y vayamos viendo para que acompañar en el proceso de registro, ¿no? Entonces, los médicos y médicas de formación tendrán que cada consulta de un niño escolar o lactante completen. Y después tenemos una columna al lado que es la valoración en cuanto a la adquisición de la competencia. Esta es por parte de ellos. Entonces, tenemos no logrado, escasamente logrado, aceptablemente logrado y totalmente logrado. ¿Sí? Esto lo van a completar ellos, porque esto tiene que ver con una autoevaluación en función de su mirada en la adquisición de esa competencia. ¿Me explico? Si nosotros como tutores tendríamos que ir viendo cómo ellos registran, si lo registran, y nosotros también mirando ese proceso. Pero quien va a completar esta columna es una autoevaluación por parte de ellos. ¿Está claro? Vamos a ver también que hemos puesto algunas que son como más abiertas. Fíjense, la primera era como más dirigida de algunas competencias que son necesarias. Pero después, en la práctica de ambulatoria que tenemos, va a haber distintos problemas que también se van a presentar. Entonces hemos puesto espacios donde podamos registrar problemas neurológicos, digestivos, dermatológicos, ya más abiertos, donde ellos puedan registrar, ¿sí?, cuáles son los problemas que aparecen y ponerlos después en la valoración. Estos son todos los aspectos para evaluar en el centro de salud. Insisto, nuestro rol es ver que ellos registren, es ver qué habilidades que deberían estar adquiriendo no se están haciendo, para ver si nosotros podemos organizar o acomodar algunas cuestiones para que ellos puedan encontrarse. Esto es lo mismo, esto tiene que ver con registrar el número de veces que los médicos de formación hacen estas competencias. ¿Estamos? Ya sea. Marisa, sí, una consulta. ¿En cada cuadradito corresponde a una guardia? Es a una persona, a un hecho. Criterio, por ejemplo, recepción de recién nacido. A lo mejor en una guardia hago 3, marco 3, y después vuelvo a hacerlo en otra guardia. Esto es cada vez que lo haces. Es por guardia. Es por, sí, vos en una guardia podés hacer 3 o más. No, sí, digo que la hojita es por guardia, sería. Exacto, estas son habilidades de guardia. No es por cada día de guardia, perdón. No es por cada día de guardia. Es por cada vez que practica la recepción del recién nacido. O sea, lo que marca es cada vez que lo practica, que lo hace. Puede ser en una guardia o puede ser en muchas guardias sucesivas. Bien, exacto. O sea, en este registro iría el número final, sería. A ver, yo por ejemplo, hoy atendí un niño con neumonía, marco un cuadrito, ¿sí? Y a lo mejor vuelvo a ver un niño con neumonía de acá 5 guardias, y bueno, marco el segundo cuadrito. Esto es para el año. Bien. O sea,
¿qué puede pasar? Y que en realidad vea 15 niños con neumonía y no me alcance los cuadritos. Y no importa, porque lo que nos importa es que este número de veces es la que se considera necesaria para adquirir la competencia. ¿Estamos? Entonces, de pronto, si no alcanza, no importa. Nosotros ya sabiendo que han hecho este número de veces, ya nos podemos quedar tranquilos que han repetido para adquirir la habilidad. Ahora vamos con las actividades de actualización. Esta es una estrategia que nosotros estamos utilizando bastante hace un tiempo, que tiene que ver con generar la duda, ¿no? Con generar cuáles son las necesidades de aprendizaje que tenemos. Poder identificar qué es lo que no sabemos para poder incorporarlo. Estas actividades de actualización que nosotros llamamos o duda clínica, a lo largo del año deberían tener como mínimo 24. Si uno puede encontrar un momento en la semana donde nos podamos sentar con los médicos, médica de formación y algún otro integrante del equipo de salud, como para revisar lo que sucedió en la mañana. Esta actividad tiene que surge de la práctica cotidiana, ¿sí? Tiene que surgir de alguna persona que hemos visto durante el transcurso de la mañana o de la mañana anterior y que hayamos identificado algo que no sabemos. En el transcurso de la mañana nos juntamos y definimos, bueno, a ver qué pasó, que mañana, que podamos identificar alguna situación, que el médico de información identifique alguna situación y que pueda identificar qué es lo que no sabe, ¿sí? Entonces, ya sea cuál es el tratamiento, qué es lo que habría que hacer, cuáles son los métodos complementarios, qué diagnóstico diferenciales. La pregunta que sea en función de esa consulta. Lo ideal es que mientras más preguntas generemos, más vamos a conocer, ¿sí? Entonces, si la persona al terminar una mañana de una consulta puede sacar muchas dudas, quiere decir que profundizó en el contenido, ¿sí? Es importante que la duda sea como bien concreta, porque entonces ya no vamos a ir a estudiar hipertensión. Van a ir a estudiar cuál es el tratamiento para esta paciente que tiene estas características y que tiene hipertensión. Entonces, el estudio tiene que estar mucho más dirigido a dar respuesta a un problema concreto que ya tenía un paciente. ¿Me explico? Y eso es a través de la construcción de una pregunta. Entonces, ellos, con esto sí vamos a participar activamente en hacernos preguntas y ayudar a que ellos identifiquen qué es lo que necesitan saber. Ese sería nuestro rol. Ellos definirán la pregunta, tienen que ir a hacer una búsqueda bibliográfica. Nosotros le hemos aportado algunas páginas de referencia, pueden ser otras, pero tienen que hacer la búsqueda bibliográfica para poder responder y dar respuesta a esa persona a partir de la literatura, ¿sí? Eso lo tienen que escribir y después es muy importante que puedan poner cuál es la bibliografía que consultaron, ¿sí? Entonces nosotros también revisar que sea información válida, el tiempo del acto, de las guías, ¿no? De qué época son. Entonces sí, esto es algo que nosotros vamos a participar más activamente. Y después vamos a hacer una evaluación general que es más cuantitativa, del 5 al 1 en función de que estuvo muy bien o desaprobado. ¿Estamos con esto? ¿Hay alguna duda? Por acá por el chat ninguna, Marisa. Bueno, esta actividad necesita como un ejercicio, porque a veces ni a nosotros nos salen identificar cuáles son las preguntas o las dudas. Entonces, está bueno de que podamos establecer en algún momento de la mañana, en algún día de la semana, donde podamos conversar sobre las personas que vino y podamos como empezar a hacer el ejercicio de identificar las cosas que necesitamos saber y buscarlas. Y después, ¿de qué manera este concepto, este nuevo conocimiento vuelve a dar respuesta a las personas, ¿no? Porque en realidad esto es una estrategia de formación muy interesante y claramente está ligada a las necesidades en función de las personas. Entonces,
durante el año ellos tienen que registrar mínimamente 24 actividades de actualización. Algunas de estas actividades surgen en el foro, nosotros también vamos compartiendo y haciendo, entonces algunas van a ir surgiendo de la práctica de la virtualidad, pero siempre es en función de una persona que ellos hayan atendido. Otra de las actividades, otro de los componentes que van a encontrar ustedes en el cuaderno de seguimiento es esta lista de observación directa. Muchas veces ustedes van a compartir el espacio de la consulta con el médico en formación. Esta observación directa lo que busca es como agudizar un poco la observación en función de los componentes que deberían estar presentes en una consulta en la medicina familiar. Entonces, esto sí es un rol de ustedes, esto lo tienen que hacer ustedes. Entonces, en alguna consulta, en total durante el año deberían tener como mínimo 10 observaciones directas. ¿Esto qué significa? Que en alguna mañana, donde a lo mejor esté más tranquila en la mañana, ustedes entren con el médico en formación a la consulta, pero lo observen. Esto lo han hecho seguramente muchas veces, pero el hecho de agregar una lista de observación hace que la consulta sea más organizada y que ustedes estén más atentos a lo que tienen que observar y también unificar en que todos que estamos en formación y que estamos acompañando la formación, observemos lo mismo. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, recibe uno de los aspectos. Vamos a ir leyendo los ítems que están en esta observación directa. Recibe adecuadamente al paciente. Lo saluda cordialmente, lo saluda por su nombre, lo llama, ¿sí? En función de eso, nosotros vamos a evaluar de 1 a 4, siendo 1 que no lo hace y 4 es que realmente ha sido muy bueno este momento de la recepción. Mantiene contacto visual y facial con el paciente. Facilita el relato del paciente. Utiliza preguntas abiertas. Usa los silencios. No interrumpe. No es reactivo. Es amable y cortés durante las entrevistas. Utiliza el lenguaje no verbal adecuado. Estos aspectos que nosotros hemos como adaptando y detallando en esta lista de observación, dan cuenta de una consulta centrada en la persona, ¿sí? Entonces, es como el eje en la consulta de nuestra especialidad. Por eso es importante que nosotros también la vayamos como recordando, para que después todos podamos observar parecido y algunos componentes que son necesarios que estén presentes. Interroga de manera completa y metódica los síntomas y signos clínicos, explora emociones, sentimientos sobre el problema que hacen a la dolencia, investiga las ideas que tiene el paciente sobre el origen de su problema o síntoma, investiga cómo afecta o impacta su problema o síntoma en su vida diaria, investiga expectativas con respecto a la consulta. Todos estos ítems están vinculados así el médico en formación investiga la dolencia, ¿no? Explora el entorno sociofamiliar, trabajo, vivienda, redes, investiga estilos de vida, explica a la persona que lo van a examinar antes de hacer el examen físico, realiza un examen físico pertinente a los aspectos identificados en la entrevista, define él o los problemas y brinda adecuada información sobre los mismos, solicita con criterio estudios complementarios, establece un tratamiento, brinda consejería, pautas de cuidado, alarma anticipatoria, define el plan de seguimiento, propone y realiza prácticas preventivas, busca el acuerdo y comprueba la comprensión del paciente. Esto después está bueno que incluso hasta lo podríamos trabajar, ver cómo cada uno de nosotros esto cuando lo hacemos en la práctica, cuando el año pasado fuimos a los espacios, hacíamos una práctica, como para que hagamos un ejercicio
porque probablemente muchos de nosotros interpretemos distinto cada uno de estos ítems. Por eso es importante que también nos vayamos consultando y vayamos como revisando qué es para cada uno de nosotros estos ítems, ¿sí? Nosotros, el equipo docente de la facultad, lo venimos trabajando hace mucho y ya de tanto hablarlo y discutirlo y consensuarnos, miramos parecido. Pero este acuerdo nos llevó mucho tiempo. ¿Alguna duda con respecto a esto? Mira, acá hay una que en realidad tenía un poco que ver con la actualización, pero que apareció después y estaría bueno compartirla por ahí si es una... ¿Te la leo? ¿Querés? Dale. Dice, las dudas planteadas pueden estar relacionadas con la salud colectiva, es decir, que se han planteado desde problemas surgidos e identificados por el equipo y respondido holísticamente, o tienen que ser vinculadas al abordaje clínico médico. Tiene que ser cualquier duda, cualquier intervención. De pronto, si tiene que ver con una cuestión colectiva, puede ser, pero sí es importante que la pregunta se pueda definir bien para después hacer una búsqueda correcta. Vamos a ver que cuando las preguntas son muy ambiguas y muy grandes, termino estudiando de la mismo modo que estudié en la facultad y no me ayuda a responder el problema. Esto es esencial, que la pregunta me ayude a responder al problema concretamente presentado, sea individual, colectivo, familiar, no importa. En cualquier ámbito que yo encuentre algo que no sé, tengo que identificarlo para buscarlo. ¿Qué nos pasa muchas veces? Que no nos damos cuenta de lo que no sabemos. Nosotros cuando a veces estamos con los estudiantes de PFO, en el consultorio, termina una consulta y le decimos, bueno, ¿tenés alguna duda? No, ninguna. Y capaz que no saben nada. Cuando uno menos sabe, menos dudas tiene. El dudar tiene que ver con profundizar en el contenido y en la competencia. ¿Me explico? No sé si aclaró la duda. A ver, para. La había planteado Ana Aguirre, la duda. Bueno. Ana, si quieres activar el micrófono, si te parece. No activaba el micrófono para no interrumpir, pero puse manito. Ah, perfecto. ¿Sabes qué pasa? Que a veces el que está haciendo la presentación no ve, entonces por eso que le decimos que las comparten por el chat. Sí, sí. De todas maneras, por todos lados me respondieron y me parece excelente esto de poder plantear, porque vinimos trabajando de una manera pre-COVID y el COVID nos planteó una propuesta de atención que fue todo un signo de pregunta. Es como que capaz que hayamos hecho en 80 días 80 preguntas. Entonces, y fue muy interesante. Después en algún momento lo compartimos. Gracias. Perfecto, gracias Ana. Gracias Ana. Miren, creemos la mejor estrategia de aprendizaje hoy, donde ya los médicos para recibirse estudian muchísimo. El tema es cómo ahora usamos todos esos conceptos que tenemos en la cabeza para aplicarlos en la resolución más criteriosa de los problemas de salud. Entonces, el trabajar sobre la pregunta, la verdad que es una estrategia que va a ayudar mucho al médico en formación y la verdad que a nosotros mismos, ¿no? Porque también el preguntar hace que nos preguntemos y que a veces podamos salir de ese automático que entramos en determinados momentos, ¿no? Entonces, que es muy interesante. Por otro lado, esto de la grilla de observación le genera como mucha complejidad. Me gustaría como muy brevemente que puedan compartir o escribir algo por el chat, si les parece muy difícil. Quizás necesiten un tiempo para leerlo, para poder entender cada uno de estos componentes. Esto surge del proceso clínico centrado en la persona, ¿no? Hay mucho material de lectura en relación a eso que les podemos acercar para que también podamos como comprender algunos aspectos que nosotros consideramos necesarios que estén presentes en la entrevista. Por un lado, entonces, durante quizás
2 veces al mes necesitamos generar un espacio donde entre el consultorio, pero con esta lista de observación. Para uno, solamente observar, tratar de no participar, y observar e ir completando del 1 al 4 el modo de hacer del medio de información, ¿no? La lista de cotejo, la lista de observación, abajo va a tener un espacio donde necesitamos completarlo al finalizar de la consulta, ¿no? Cuando termina la consulta, uno completó todo lo que hizo y todo lo que no hizo, y nos sentaremos con el profesional de información y plantearemos en una conversación poder identificar cuáles han sido los aspectos positivos de la consulta. Siempre es muy importante empezar por lo positivo, por lo que se ha hecho bien, por lo que hay que fortalecerlo. Y siempre es importante que empiece haciéndolo él, porque en realidad lo que tratamos también de generar es el proceso de autorreflexión. Entonces, al finalizar la consulta, uno tiene que disponer de 10 o 15 minutos para poder completar la segunda parte de la estrategia de observación directa, que tiene que ver con esto, ¿no? Primero, identificar cuáles fueron los aspectos positivos de la consulta, empieza el médico en formación y después nosotros completamos qué nos pareció, que estuvo positivo, que estuvo bien. ¿Cuáles son los aspectos débiles que tiene que mejorar? Eso también, que ellos pueden, bueno, ¿qué identificaste? ¿Qué te parece que no estuvo bien? ¿Qué habría como que fortalecer? Después nosotros colaboramos, después aportamos lo que nosotros entendemos que ellos tienen que trabajar para fortalecer. Y el plan de seguimiento conjunto. ¿Qué o cómo va a hacer para poder incorporar estas competencias o estos aspectos que estuvieron flojos? ¿Sí? ¿Qué surge acá? A veces lo que es necesario mejorar y fortalecer, por ejemplo, puede ser el tiempo en la consulta, puede ser el abordaje familiar o investigar la dolencia. Y los planes de seguimiento no siempre van necesariamente ligados a que tengan que estudiar algo, porque como estamos hablando de competencias, a veces tienen que ver con incorporar hábitos o modos que no solamente, o sea, que se logran con el estudio, pero tendremos que desarrollar otras estrategias. ¿Me explico? De pronto nosotros, por ejemplo, hay veces que por el tema de la consulta, la estrategia fue que se ponga un reloj en el consultorio, como para que vea el manejo del tiempo. Entonces acá en el plan de seguimiento conjunto, quizás vamos a tener que ser muy creativos, porque el objetivo es que puedan incorporar o facilitar esos aspectos de la entrevista que no siempre están ligados a una falta de conocimiento. Entonces, en la segunda parte de la observación, esos 10 minutos posteriores a la consulta, que nos quedamos trabajando con el médico, que es la instancia de feedback, si nosotros tenemos el listado previo, es más fácil ordenarnos para trabajar la instancia de feedback, ¿sí? Y también de establecer estrategias de formación de acuerdo a cada necesidad. Entonces, esto realmente surge de una cuestión de la competencia concreta, de una necesidad concreta. Al principio, muchas veces los médicos de formación se sienten incómodos, o sea, no les gusta esta cuestión de sentirse observado y evaluado, pero cuando esto ya entra en la dinámica y en la rutina, son de las estrategias que ellos más valoran, porque es donde más aprenden, porque pueden como focalizar lo que hace falta aprender, está la mirada del docente que le permite reflexionar y generan estrategias para aprender lo que no saben. Yo tengo PFO hace 3 años y lo hacemos. Exacto. Ustedes van a ver que son distintas los ítems, porque en realidad esta lista de observación está ajustada a los objetivos de formación de nuestra especialidad. ¿Sí? Entonces, el cuaderno de seguimiento, por un lado, tiene
Las competencias en el centro de salud, que debe completar cada uno de los médicos y nosotros ir como revisando a ver si van cumpliendo de acuerdo a los objetivos. Las competencias en la guardia, que marca número de veces que se hacen, todo esto es en el transcurso de este primer año. Tienen las dudas o las actualizaciones, las dudas clínicas, que eso tienen que hacer 24 durante el año. Ahí sí es un espacio donde nosotros tenemos que facilitar la reflexión. Entonces, es un momento de la semana que deberíamos como reservar. Y después, las observaciones directas, ¿sí? Que en total habíamos dicho que tiene que ser 10 en el año, o sea que tendríamos que tratar de garantizar 2 o 3 por mes. Cuando hagamos la observación directa, también es importante que estemos los dos de acuerdo. Es importante decir, bueno, hoy vamos a hacer la observación, y de que tengamos un espacio después de la entrevista para hacer el momento de feedback, que es el momento de mayor formación. Y después tenemos la última parte, que esto sí lo hace el equipo docente, el tutor, ¿sí? Que es una evaluación un poco más cualitativa, más subjetiva, si se quiere, de la adquisición de competencias, conocimientos y habilidades en el centro de salud, ¿sí? Esto también es importante que lo tengamos en cuenta como para que vayamos mirando. Lo vamos a hacer el primero a los 6 meses y el segundo al año, ¿sí? Entonces, habría como 4 categorías: si está consolidado la competencia, parcialmente consolidada, regular o no consolidada. Sería como del 1 al 4, ¿no? Si realiza un interrogatorio completo y de buen criterio clínico, si tiene competencias comunicacionales en la entrevista, si explora la dolencia en las consultas, contempla aspectos familiares y del contexto particular, si realiza un correcto examen físico, si utiliza racionalmente los métodos diagnósticos, si aprovecha las oportunidades para la prevención, si indica medidas terapéuticas con fundamento, si registra en la historia clínica familiar, participa activamente de las actividades comunitarias, si demuestra comprensión en los procesos comunitarios, y si es responsable en los procesos de gestión del centro de salud, programas, turnos, tiempos, reuniones de equipo, etc. Entonces, estos aspectos nosotros vamos a valorar del 1 al 4, de consolidado a no consolidado, al finalizar el primer semestre. Quiere decir que los tutores de la primera corte, ya ahora, en agosto, tendríamos que hacer el segundo. ¿Sí? Esto probablemente haya habido dificultad en completarlo porque lo íbamos a hacer en marzo. ¿Sí? Y después, completando la evaluación actitudinal en el centro de salud, son estos aspectos en relación a la motivación e iniciativa, a la puntualidad, asistencia y relación con el equipo de salud. Y esto también lo vamos a valorar altamente satisfactoria hasta no satisfactoria, ¿sí? Y en este aspecto también tenemos algo para rescatar, que es el plano de recomendaciones que surgen de esta evaluación. Esto es algo que lo vamos a hacer nosotros, pero es importante hacerlo de manera conjunta o explicando al médico en formación, ¿no? Y cuáles son los aspectos que necesita mejorar. Esto también lo vamos a hacer cada 6 meses. Entonces, cada 6 meses el tutor debe evaluar en este instrumento, que este es el cuaderno que va a tener el médico en formación, la evaluación actitudinal en relación a la adquisición de competencias. ¿Sí? Y algo parecido vamos a hacer en la guardia. Si toma decisión... Te corto un poquito. Sí, sí. Acá tenemos una consulta de Alejandro. Dice, nosotros estamos tratando de no involucrar al residente en responsabilidad de gestión de procesos en el centro de salud.
involucrarlo, pero que no tenga una responsabilidad en esos procesos. Miren, esto tiene que ver con en función de la posibilidad y del marco del centro de salud, ¿sí? Puede ser que ustedes no le den ninguna responsabilidad y está bien, pero en alguna cuestión, ya sea gestión de tiempo, de turno, alguna cuestión participan. Y de pronto, si ustedes consideran que ese no corresponde porque no tiene lugar en el centro de salud, ponen no corresponde. ¿Estamos? Sí es importante que esto nosotros lo tengamos presente, porque está bueno, por ejemplo, realice un interrogatorio completo y con buen criterio clínico. Está bueno que vayamos viendo, porque también tenemos que ir viendo cómo va evolucionando, ¿sí? Entonces, si bien yo esto lo voy a hacer la primera, a los 6 meses de iniciar el proceso de formación, tengo que ver cómo va siendo el proceso. Entonces, estos ítems, está bueno que yo los tenga presente y cuando lo vea, lo mismo que la asistencia, la puntualidad, todas estas cuestiones que hacen al profesionalismo que tiene que ver con su formación, yo las tengo que hablar, pero antes tengo que mirarlas en el proceso, ¿me explico? Entonces, si hay alguna de ustedes que, por ejemplo, registra adecuadamente la historia clínica familiar, y bueno, hay muchos que tienen historia clínica informatizada individual, bueno, será si registra bien en la historia clínica, desde la perspectiva del SOAP y haciendo lo que el sistema le permita, pero siempre desde el sistema de registro planteado, orientado por problemas. ¿Sí? No hay Estamos más. entonces, lo mismo, la evaluación en la guardia y también la actitudinal, ¿no? De la guardia, la motivación iniciativa, la puntualidad, la asistencia. Estos son aspectos que son muy necesarios que tengamos para evaluar. Y si bien van a decir, bueno, pero eso es subjetivo, bueno, pero tiene que ver con nuestra mirada en el proceso, ¿sí? Entonces es importante que también esos aspectos formen parte de la evaluación del proceso, porque son competencias en relación al profesionalismo, que son aspectos importantes a trabajar y de alguna manera medir, ¿no? La verdad que me gustaría ver qué posibilidades hay, cómo los ven, si lo ven como algo muy complejo. Entiendo que algunos han tenido como experiencias previas, otros quizás sea la primera vez que se encuentren con alguna de estas estrategias, lo cual va a generar también como muchas dudas, desafíos, pero la idea es que nosotros también como equipo docente de la facultad podamos acompañar en eso. Por eso es que queríamos generar este espacio, no solamente para presentarlo, sino también para ofrecer que cualquier necesidad de acompañamiento o incluso de fortalecer algunas cuestiones, nosotros estamos dispuestos. Nosotros entendemos que el rol del tutor es central en este proceso de formación. Nosotros podemos acompañar desde la distancia, pero quien está con el médico en formación el día a día son ustedes. Por eso, lo central en el proceso es el rol que tienen ustedes en el acompañamiento. Nosotros estamos pero a total disposición en lo que necesiten para acompañar. Y entendemos que el poder acompañar desde el cuadernillo es algo que quizás sea una fortaleza y ayude a que todos más o menos podamos ir, a pesar de la diversidad, ya sea en espacio y en persona, podamos ir más o menos en el mismo tiempo. Acá hay algunas, Alejandra, que ya nos había compartido lo de la observación directa, dice que son útiles las propuestas y que sirven para unificar con todos los residentes y poder reconocer las cuestiones que tienen que mejorar. Y María Eugenia nos dice que le parece perfecto porque con esto van viendo el día a día, la actividad del residente y la responsabilidad que implica formar a un profesional. Y hay una consulta, la evaluación de la guardia, se refiere a la guardia en el hospital regional. No me aparece el nombre de quien consulta, pero la evaluación en realidad es en los dos lugares, en la guardia y en el centro de salud. Los médicos en formación de la primera corte, ahora, para junio, tienen que presentar los cuadernillos completos hasta donde estén completos. Esto a nosotros también nos va a permitir ir evaluando
las competencias que se pueden ir haciendo o no, y también las necesidades, para los aspectos para fortalecer, ¿no? Entonces, esto es algo que nosotros vamos a acompañar, pero lo más importante es que lo vean ustedes. Entonces, a nosotros nos lo van a mandar por mail, pero ese cuaderno, ustedes, es importante que lo puedan como seguir y también evaluando, ¿no? ¿Puedo Sí, aportar dale, algo? por favor. Nosotros lo que estamos tratando de implementar con el becario, más allá con el becario, sí, con el residente, bien digo, es, digamos, tener una regularidad de por lo menos una vez a la semana, que hay veces que lo podemos lograr y hay veces que no, tener por lo menos una media hora o 40 minutos de intercambio de lo que ha visto y lo que ha sucedido en la semana en términos generales. La mayoría de las veces eso nos termina de dar la información necesaria con la que después nosotros podemos volcar esa información en la planilla, y muchas veces con esa charlita de una vez por semana nos resuelve, y también nos pone sobre la mesa dificultades que pueden haber surgido, que quizás no están en las herramientas de registro, pero nos sirven para el ida y vuelta de lo que es acoplarlos al funcionamiento de cada centro de salud, de cada sistema. Lo que a veces nos ha pasado, por ejemplo, a mí me pasó el año pasado con una de las becarias del año pasado, y con esta viene surgiendo también, es que a veces las actividades que le tocan, que le van tocando por módulos, las involucran en acciones que se involucran a largo plazo. Es decir, a veces con los relevamientos o territoriales o los procesos comunitarios, cada nueva actividad los involucran en procesos a largo plazo. Entonces, después de la tercera, cuarta actividad, ya tienen como muchos días en la semana que tenemos que destinar para seguir los procesos en los que se involucran al principio para cumplir con las pautas de la actividad, pero que la dejan de alguna manera enganchada a largo plazo con esos procesos. Nada, está bueno que se involucren en esas actividades, y me parece que de alguna manera el hecho de que queden cumpliendo con los módulos, después hasta nos hemos tenido que adecuar en la cantidad de horas que le destinan a la asistencia, disminuirla un poco para que le destinen cada vez más tiempo a las actividades comunitarias. Gracias, Alejandro. Exactamente. Ellos van a tener actividades que van a estar involucrados los 3 años. Todo lo que tiene que ver con el trabajo y con el espacio poblacional de cuidado va a ser a lo largo de los 3 años. De pronto va a haber transversalizadas situaciones o contenidos, como en toda residencia, en todo plan de formación. De pronto estamos trabajando ahora en este momento adulto y adulto mayor, y de pronto en el centro de salud ven personas que tienen neumonía. Entonces tendrán que ir trabajando, estudiando adulto mayor y también neumonía, a partir de la duda que surja para dar respuesta a ese problema. Esto no pasa en todo proceso de formación, pero lo comunitario va a estar atravesado y va a ser un eje central de los 3 años. Entonces, la mirada de la comunidad como unidad de atención es una fortaleza en esta formación, ¿no? Hipertensa diabética, ¿qué va a hacer una amoxicilina? A lo mejor bien. Entonces, veamos qué dificultades vamos teniendo con el cuadernillo, con las estrategias de evaluación, con lo que se necesita, ¿estamos? Para que veamos también de interactuar y que nosotros podamos ayudarlos y acompañarlos a ustedes, ¿estamos? Porque esto, el rol de ustedes es el central en la formación. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Me escuchan? Hola, Gabriel, sí, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Aparte de la evaluación esta que vamos haciendo nosotros y el seguimiento que vamos haciendo a través de este cuadernillo, para los residentes de la primera corte, ¿hay programado algún examen, algo de eso, digamos, ahora, para cuando ellos cumplan su año,
Como Sí. quien dice, como para pasar de R1 a R2, alguna evaluación, algo que piensan hacer ustedes, algo de eso. Sí, va a ser una evaluación sumativa, que bueno, que en principio será virtual. Habíamos pensado, nosotros veníamos trabajando una instancia presencial cuando venía el curso anual, pero bueno, todavía no sabemos cuándo eso se va a recuperar, o sea que muy probablemente sea virtual, y tienen también que presentar parte del proyecto de investigación. Eso junto con la aprobación a partir del cuadernillo completo con todas las actividades que tienen que hacer. Por eso es tan importante, porque ellos para terminar el primer año deben haber completado el cuadernillo con todas las actividades. Además de la presentación del proyecto de investigación, que ya han empezado a hacerlo, y la evaluación escrita virtual, en principio sería eso, los requisitos para pasar al segundo año. Marisa, ¿qué tal? Soy la doctora Espinosa del Hospital Vicente Agüero. Yo en realidad los veo una sola vez a la semana a los residentes. Y a mí lo que me hace un poquito de ruido es que a mí me gustaría tener qué es lo que ellos van viendo mes a mes, como para trabajarlo en la guardia, porque por ahí queda muy descolgado. Yo estoy en un internado, más allá de que la visión de salud familiar la tengo, porque eso está en el corazón de la formación, pero por ahí, si yo tuviera qué es lo que ellos van viendo, voy enfocando en qué área ponerlos en las guardias. Si van viendo, por ejemplo, a niños sanos, los que están conmigo están viendo solamente adultos. Entonces yo puedo organizar de decir, bueno, de la guardia, 2 horas, 3 horas, está en el consultorio de pediatría, por ejemplo. Eso me pasó durante todo el año, como que no he podido seguir cómo es el programa anual. Y como viene la otra corte, como para saber. Bárbaro. Bueno, por un lado, Valeria, por ahí ponerte en contacto con los tutores municipales, también es muy importante la interacción entre tutor municipal y regional, ¿no? Me parece que ahí también armar un equipo de trabajo. Y por el otro lado, por ahí te vamos a acercar cuáles son las competencias que debe adquirir en la guardia, porque quizás esto sea a lo mejor más importante que hoy, por ejemplo, con la primera corte estamos trabajando adulto mayor, pero en el ambulatorio quizás sea necesario tener claro cuáles son las competencias que deben adquirir en la guardia en el primer año, que van a estar ligados a la libreta, ¿sí? Más allá que después te las pasemos, si vos te fijas cuáles son las competencias, eso quizás te ayude más, porque son las cuestiones que ellos tienen que aprender, más que los temas que estamos desarrollando transversalmente, ¿no? Me parece que lo que sí en el hospital regional se debería tratar como de garantizar es que ellos puedan lograr adquirir todas esas competencias que están registradas en el cuaderno de seguimiento. Sí, nosotros, por ejemplo, cuando se hacen paracentesis, cuando se hacen toracocentesis, todas esas cosas, se las vamos registrando. Cuando hacen una práctica, digamos, más dirigida a la guardia, digamos. Sí, se lo vamos registrando en el cuadernillo, eso se está haciendo. Con los que asisten, porque hay algunos que no los conocemos, de los residentes. Sí, porque recuerden que los de la segunda corte no están yendo todavía a los hospitales regionales, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, yo soy nueva en este sistema, es la primera vez que recibo un residente, soy la directora del Hospital de Arejo Ledesma, del sur de Córdoba. La verdad que nosotros hemos hecho un feeling de trabajo muy bueno con la doctora Viviana Buenanueva, que es la residente que tengo a cargo. Diariamente nosotros tenemos consultorio, es un hospital municipal, entonces, bueno, ahí como la doctora preguntaba, el seguimiento de que si se iba haciendo por área, si pediatría, clínica, cirugía o ginecobstetricia. Nosotros abordamos para poder trabajar con el tutor y con el formador, abordamos que cada vez que hubiese un día de consultorio, porque los especialistas vienen a nuestro hospital una vez a la semana o cada 15 días, en ese día se aproveche la consulta con los tutores, con los profesionales de cada una de las áreas. O sea que por ahí quería saber si les servía de esa manera en la formación. Tenemos asignados días para pediatría, para ginecobstetricia, para cirugía o clínica en general, que lo hacemos
con otros colegas, entonces vamos haciendo un trabajo en conjunto, en la semana se va dividiendo las actividades, o sea que el aprendizaje es en simultáneo, no por un área específica. No sé si está bien. Miren, vamos a encontrar con que cada espacio va a estar organizado de una forma distinta, pero sí me parece muy importante esto que aportas, porque nosotros tenemos que tratar de generar un espacio de atención de medicina familiar general. O sea que nosotros debemos tratar, ya sea en el centro de salud o en el hospital municipal, ir ya preparando un consultorio de medicina familiar general. En realidad la idea de formación, si bien a lo mejor, bueno, si va un pediatra o un clínico, irá como tomando algunas competencias de cada una, nuestra especialidad no es una suma de especialidades, ¿no? de otras especialidades. Entonces, es muy importante que vayamos pensando en que tengamos un consultorio donde ellos estén a cargo, cuando tengan las competencias necesarias, de atender y que sea de medicina familiar. Quizás perfecto. Los lunes esté con el pediatra y adquiera habilidades de la niñez, después con el clínico adquiere habilidades de adulto, pero es importante que nosotros después podamos generar un espacio donde él pueda integrar y realmente cumplir el rol de médico de familia. Perfecto. No, yo me refería a hacerlo de esa manera porque ahora, o sea, al ser la primera vez que estamos implementando y estamos entrando en práctica, lo estamos haciendo, aprendiendo las dos en conjunto. Y por ahí lo que planteamos, sí, que yo lo planteo desde que estoy a cargo del hospital, es un trabajo muy interdisciplinar. Nosotros diariamente nos encontramos con los colegas para poder tratar, por ahí a lo mejor Vivi lo va a expresar un poco en sus trabajos, la interdisciplinaridad que hay en el hospital para seguir ciertos casos, ya que todos vemos a la misma población, obviamente. Es una localidad chica, tenemos 4.000 personas, así que por ahí es lo que me planteaba la duda. Doctora, eso es una gran fortaleza. Nosotros realmente entendemos que si no es desde la interdisciplina no podemos acompañar, ¿no? Y de la intersectorialidad. Eso es una gran fortaleza. Y si nosotros en cada uno de los espacios podemos generar equipos interdisciplinarios para trabajar como una unidad, sería como realmente un golazo. De hecho, nosotros entenderíamos. Pero sí es importante que tengamos en cuenta de que vayamos tratando de gestionar este espacio, que hasta le pongamos el título, le pongamos el cartel, para que también empecemos como a identificarnos, ¿no? Con este rol del médico de familia. Algunos espacios de salud atienden, un colega atiende niños, un colega adultos, o un colega de ginecología, y a lo mejor para formarse transitaremos por esos 4 espacios, pero al final del primer año tenemos que tener un consultorio que diga medicina familiar general, como les guste, donde atiende a esta persona a la familia como una unidad de atención. Entonces no es que hoy atiendo niños, no, vamos a tomar la familia como una unidad de atención. Esto es muy importante tenerlo porque en muchos espacios no está. Lo mismo que en el hospital regional, a poder avanzar en la concreción del servicio de medicina familiar, ¿no? Esto también lo habíamos hablado el año pasado con el doctor Metrevian, que ahí por ahí está, la necesidad de generar el espacio del servicio de medicina familiar en los hospitales regionales. De hecho, ese va a ser el espacio donde en segundo año empiecen a adquirir otras competencias. Pero no es lo mismo que vayan al hospital a formarse al servicio de ginecología que vayan a formarse al servicio de medicina familiar. ¿Me explico? Sí, doctora, sí, perfecto. Damián Maglioni levantó la mano. Sí, buenas tardes. Hola, Damián. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, yo lo que quería compartir ahí con la doctora Espinosa, a mí también me pasa lo mismo, los veo a los chicos una vez a la semana, y bueno, el hospital nuestro está dividido, o sea, la medicina general está dividida por clínica, por tocoginecología, pediatría y cirugía, y lo que yo opté por hacer, que a lo mejor le puede servir a la doctora, es que ellos tienen que estar un año con nosotros, y lo que yo les dividí es, ellos van 12 horas, ¿no? Una vez a la semana, 12 horas. En esas 12 horas, a la mañana, yo lo que les hago hacer es que estén con el pediatra, con el tocoginecólogo,
con el cirujano, el clínico, y después a la tarde en la guardia, ahí sí, digamos, hacemos una integración de todo, porque la guardia es polivalente y nos viene cualquier tipo de paciente. Y la guardia de urgencia y emergencia, por lo general, en los hospitales regionales, suele ser más bien un consultorio de 24 horas, si vamos a ver la cantidad, el porcentaje de urgencia y emergencia que tenemos es bajo. Hacemos más que nada atención, porque no hay estos consultorios de medicina general y familiar en los hospitales regionales. Entonces eso por ahí a mí me resulta una buena estrategia como para poder llevar adelante esto y en algún momento más adelante convencer a la autoridad de la necesidad de este tipo de consultorios. Entonces, por ejemplo, ellos están en la mañana con la pediatra, por las primeras 2 semanas que están, hacen consultorio de pediatría y después pasan al internado, y a la tarde siempre vamos a ver algún paciente pediátrico, tocoginecológico, y de esa manera lo he resuelto yo. Pero no estoy yo solo todos los días, y estos chicos no vienen, a veces no coinciden conmigo, entonces yo comprometo a otros profesionales del hospital que me ayudan en esto, que son el ginecólogo y bueno, los diferentes especialistas de cada área. Eso es lo que yo le quería compartir a la doctora, a lo mejor le puede servir si ella lo tiene organizado de esa forma, al hospital. Sí, ahí se responde por el chat que así trabaja y complementan con la guardia. Perfecto. Damián, sí voy a capaz que ser insistente en esto, la necesidad de armar un espacio de medicina familiar general, ¿sí? Entonces, ¿cuentan con el apoyo ministerial a partir del doctor Sergio Metrovián, que es realmente un militante de este proyecto, y con el acompañamiento nuestro en lo que sea, ¿sí? Pero es muy importante porque nosotros venimos digo yo, imagínense, me rendí la especialidad en 95, o sea, que imagínense que más años de especialista que años de ustedes muchos. Pero entonces, al principio nuestra especialidad era una suma de especialidades, me formaba un poco en cada cosa, y entonces era un médico de familia. Y es muy importante de construir eso, que está organizado así en algunos lugares. Por eso es tan importante que nosotros sepamos que tenemos que tener un espacio que diga medicina familiar. Y si bien puede ser que nos formemos con el pediatra, que nos formemos con un poco en clínica, un gineco, porque ese es el recurso para acompañar la formación, es importante que nosotros podamos superar eso, identificarnos como médico de familia, y que nuestro rol tiene que ver con una mirada más integral con la familia como una unidad de atención. ¿Sí? Por eso es importante que militemos el espacio que diga medicina familiar y que ahí podamos desarrollar nuestro rol. Porque esto va a ser una propuesta superadora para cualquiera uno de esos espacios. No solamente para el médico en formación, sino para los centros de salud. Marisa, ¿puedo? Sergio, sí, claro. Sí. Bueno, primero agradecerles a todos los presentes que han estado casi en una población presente durante todo el tiempo. A Marisa y a todo el equipo, porque ella sabe de que el compromiso que tenemos bilateralmente, ya no hablamos universidad o ministerio, hablamos de un equipo de trabajo. Lo más importante y el mensaje mejor que le podemos dar a todos ustedes es que nosotros estamos totalmente convencidos del proyecto y entendemos que es la única alternativa de cambio para el interior de la provincia, sin dejar de lado lo que es Córdoba Capital, pero que tienen otras expectativas. Entendemos de que es un proceso, a ver si no me equivoco, que está centrado en la persona y en su contexto familiar y no como en las especialidades en las patologías. Y este concepto diferenciado es lo que la doctora lo ha tenido como mensaje hasta ahora. Y que este proyecto no va a terminar, sin ningún lugar a dudas, en simplemente un residente que cubre una expectativa asistencial en un centro de salud determinado, sino que queremos formar profesionales que sirvan digamos, al municipio, a la comuna, que solamente no pase por lo asistencial, sino también por lo educativo, lo preventivo, y que seamos un mensaje de cambio
en la medicina que todos queremos para el día de mañana. Y ese recurso es una oportunidad única, es esta. No hay otros modelos en el país. Esto no es que hagamos una separación, somos nosotros, pero digo, es una manera de pensar. Y cuando digo que estamos convencidos, porque le ponemos toda la fuerza para que esto sea ejecutado de esta manera. Y siempre entendimos que esto no era una alianza de la universidad con el ministerio para generar un proceso, sino que esto es un proceso que tiene que ir mucho más allá de la enseñanza diaria, sino que tenemos que crear, recién lo dijo Marisa, el contexto de hospital en función de una especialidad que no es reconocida, y también una organización municipal dentro del centro de salud que apunte a este objetivo. Y en eso, indudablemente, no lo podemos llevar a cabo nosotros solos. Vamos a tener que integrar, y en eso estamos trabajando. Un pequeño avance no declarado todavía, blanqueado, con los municipios, porque tenemos que integrarlo en un concepto, valga la redundancia, de integración entre la población, el municipio, la universidad y el ministerio. Creo que eso lo va a hacer fuerte. No lo reconocemos en los hospitales, a veces no reconocemos al médico generalista en los municipios, menos lo conoce la sociedad como tal. Y ese es el gran objetivo, generar toda una estructura que acompañe a la formación, que reivindique al médico generalista de todo punto de vista. Entonces, todos los pequeños aportes que podamos hacer para unificar el criterio y generar la fortaleza que esté dirigida al residente, pero que también esté dirigida a los médicos generalistas de los hospitales públicos y también a todos los profesionales del centro de salud, es la segunda gran etapa para la cual nos estamos preparando y para la cual vamos a tener que trabajar. Simplemente eso, decir, creo que es una gran oportunidad que estemos todos juntos, creo que es una gran oportunidad para que cada uno de su función y de su lugar aporte ese granito de arena, que ya lo están haciendo, convencido que es lo único que nos va a posibilitar cambiar lo que es el requisito o el requerimiento del 80% de las consultas de la población, que es la atención primaria, y que la conexión entre el municipio y el hospital regional sirva para diferenciar las complejidades de atención y sirva para determinar los objetivos que cada lugar tiene que hacer en inversión. Nosotros tenemos que invertir en recursos, que es lo más importante, porque sin médico generalista no hay un cambio en la atención primaria de la salud que necesitamos en la provincia. Era eso, nada más. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Bueno, si no hay ningún otro comentario, ninguna otra Hay duda. algunos comentarios más en el chat, Ana, de recientes. Sí, hay varios. Bueno, algunos que están comentando los lugares que hay, consultorio de medicina familiar, como Tanti, Cosquín, y bueno, y en otros casos que no, y que les parece bien formar el servicio. Y eso respecto a los lugares donde hay medicina familiar. Y después hay unas consultas respecto al examen, no sé si querés que le conteste ahora o esperamos un poquito más a cerrar esto. No, dale. Uno de los tutores preguntaba si les tienen que dar días para estudiar a los chicos para el parcial. En realidad eso no está previsto, pero sí el parcial es a las 3 de la tarde, entonces va a haber algunos que van a estar de guardia, entonces por favor los tutores hospitalarios que les gestionen ese tiempo para hacer el examen, y si ese día se pueden ir, bueno, sí, un poco antes como para llegar a tiempo para hacer el examen, que es las 3. Pero no hace falta que interrumpan las actividades del centro de salud por el parcial. No, hay días para examen, no hay. No. Todos los días tienen que estudiar un poco. Sí. Bueno, les agradecemos la verdad, la participación, el acompañamiento. Entendemos que este rol de tutor se nos agrega a lo cotidiano y a los múltiples roles que estamos teniendo en nuestras prácticas. Y la verdad que todos sabemos que eso lleva mucho tiempo, mucha energía, mucho compromiso, así que la verdad que les agradecemos formar parte de esto.
estamos a disposición de lo que necesiten, todas las dudas que tengan, nos comunicamos. Yo estoy en el chat en el WhatsApp que armó el doctor Metrevián de tutores, así que si quieren, si sale por ahí la duda o que la canalicemos por cada uno de los docentes, como prefieran, pero no duden en preguntar. Nos parece que esto es como una aproximación, incluso tenemos otras formas de poder acompañar desde lo docente, pero bueno, vamos también a ir yendo en función de las necesidades de cada uno de ustedes, ¿no? Así que, bueno, si no hay más nada... Nosotros, Ana, estamos grabando, ¿no? Sí, sí. Estamos grabando y si todos están de acuerdo, después lo vamos a poner en YouTube y si les pasamos el enlace. Si alguien no está de acuerdo, este es el momento para decirlo. Bueno, y acá hay un comentario de Andrea que dice que es muy necesario visibilizar la importancia que tiene la medicina familiar para la salud comunitaria. Así es. Así es, muy bien. Bueno, listo, bueno, entonces. Por acá no hay más. Gracias, Marisa. No, muchas gracias a ustedes y bueno, nada, seguimos.